Hiperdata, el podcast. Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos de nuevo en Hiperdata, episodio 13. Lo hemos logrado, hemos llegado hasta acá con entrevistas únicas cada 8 días. Y hoy tenemos una en particular muy especial con una persona que realmente admiro mucho por toda su trayectoria en el mundo de la tecnología. Hoy tenemos como invitado a Orlando Ayala. Algunos ya han escuchado de él porque hace algunos meses dio mucho de qué hablar porque se lanzó en Colombia un libro que habla de él titulado El hombre que le hablaba al oído a Bill Gates. En minutos aquí en Hiperdata. En Código Abierto tenemos a la presentadora de televisión, youtuber e influencer Maleja Restrepo. Una energía increíble tiene Maleja. Y para finalizar tenemos una nueva sección, un glosario tecnológico para aclarar algunas dudas que nos han hecho por redes sociales, hablando de la etimología de algunas palabras que tienen que ver con tecnología. Así que arrancamos esta nave. Bienvenidos a Hiperdata, tu vida conectada. Y en Hiperdata hoy tenemos a un invitado del que se ha hablado mucho en Colombia por su trayectoria, por su recorrido, por grandes empresas. Una de ellas, tal vez la más importante en su vida, Microsoft. Les estoy hablando de Orlando Ayala, una persona que tuvo cerca de 40,000 personas a cargo. Yo a veces tengo a 3 y estoy enloquecido. No sé cómo hacía Orlando Ayala, uno de los colombianos que más alto ha llegado en una multinacional del sector tecnológico, vicepresidente mundial de ventas y mercadeo en Microsoft. Orlando, bienvenido a Hiperdata. Hola Daniel, un gusto y un saludo para ti y todos los oyentes. Antes que nada, Orlando, ¿usted cómo manejaba el estrés para trabajar con tantos empleados y tantas responsabilidades a la vez? Denos el secreto, por favor. Bueno, yo creo que tratar de no hacerlo todo al mismo tiempo. Yo creo que darse prioridades es quizás una de las cosas en las que uno puede asegurar que las energías y el tiempo den los resultados esperados. Yo creo que ser absolutamente disciplinado en términos de cómo se establecen prioridades a corto, mediano y largo plazo es absolutamente necesario. Y luego hacer un mapa de cómo te relacionas con 120 países y hacerlo de una manera que sea coherente con ese plan. Yo creo que esa ha sido esencialmente la base de una solución para poder manejar organizaciones de gran tamaño. Ustedes casi que tenían una agenda de jefe de Estado, o sea, viajes, vuelos, citas con presidentes. Era impresionante, ¿no? Sí, bueno, eso es parte de una compañía global con alto impacto y con tecnología que se usa esencialmente, o se usaba, hoy casi se usa en las manos de más de 3,000 millones de personas, y eso es parte un poco de ese proceso. Bueno, hablemos del miedo, que no ayuda mucho en las empresas, y hablemos de Microsoft. ¿Cómo se enfrenta uno a un grupo de VPs para decirles cosas que no están haciendo bien? Usted le habló a Bill Gates, como decimos acá, sin pelos en la lengua, y esto casi que lo expuso su puesto, casi lo botan. Pero ¿cómo vencer el miedo en una empresa? Bueno, yo creo que eso pasa cada mañana cuando nos miramos al espejo, Daniel. Yo creo que cuando uno se mira al espejo y no se puede reconciliar con esa imagen, y no se puede reconciliar porque va en contravía, algunas cosas van en contravía con los principios propios, yo creo que no te queda otra alternativa que enfrentar el miedo y enfrentarlo de manera directa. Y eso fue lo que ocurrió. Microsoft estaba pasando por un proceso complicado de demanda del Departamento de Justicia. Se ha propuesto romperla en varias partes. Al final, afortunadamente, no se hizo. Pero había que reconocer un poco que al mirarse a ese espejo, Microsoft no estaba haciendo las cosas bien. El hecho de que tenía un gran poder a través de sus tecnologías, especialmente Windows a nivel global, no le daba derecho a ninguna, ni a Microsoft ni a ninguna compañía, esencialmente, de dictar las reglas esencialmente orientadas a beneficiar a una sola compañía. Y yo sentía que en ese sentido la compañía no tenía, digamos, una claridad al respecto, no lo había asumido. El hecho de que hacíamos productos que no necesariamente cuando salían al mercado estaban completamente terminados, me parecía inaceptable. Así que así fue. La noche anterior de ese evento, que es un evento que se hace una vez al año, y sabiendo que en la audiencia estaba el hombre más rico del mundo en ese momento, con gran influencia, pues yo no tenía otra alternativa de decir, tengo que decir lo que tengo que decir, o si no me tengo que ir. Así de simple. Bueno, hoy pasa algo similar con las Big Tech, ¿no? De estos grandes presidentes de empresas, dueños de empresas, también los han citado en el Congreso para hablar de lo mismo, ¿no? Para enfrentar algo similar.
Sí, mira, hay varios aspectos de eso. Yo creo que no existe enemigo o mentiroso más grande que el poder y el dinero. Y yo creo que algunas de estas compañías que son muy grandes no revisan sus culturas de manera cotidiana para entender si realmente continúan en ese proceso de su misión original. En el caso, por ejemplo, de Google, el poner a disposición del mundo el conocimiento del mundo a disposición de todos. Bueno, eso está bien, pero en el proceso cuando, por ejemplo, la data de una persona se usa de ciertas formas, no necesariamente al 100%, respetando la privacidad y la seguridad de esa data, que es muy personal. Estamos entrando en el primer momento en la historia de la humanidad donde el insumo más importante para generar riqueza es el comportamiento y el sentimiento del ser humano. Y esto no es un ataque a Google. Yo diría que realmente el mundo está pasando por una generación de información masiva que está en manos esencialmente de más o menos 8 compañías en el mundo, 4 en Estados Unidos y 4 en China. Hablando de esto, ¿en qué año fue? El momento clave donde le habló a Bill Gates, ¿en qué año fue más o menos? Eso, a ver, recordándolo bien, fue en el 2002. Ok, Siempre ocurría listo. en mayo del 2002. Voy a hacer una pregunta de usuario porque yo en el año 2000 tuve mi mayor desilusión con Microsoft y con Windows. De hecho, por estos días está de cumpleaños uno de los peores sistemas operativos que ha sacado Microsoft. Por favor, cuénteme usted cómo vio Windows Me cuando salió. Dios mío. Eh, bueno, de nuevo, es un poco el proceso, ¿no? Se acordarán todos de esa pantalla fatídica azul que Sí, siempre aparecía y se rompía un poco el computador y, bueno, lo que uno estaba haciendo, bueno, en fin, era complicado. Y, bueno, es parte del proceso que ya describí. Yo creo que una compañía tiene que ser muy responsable cuando tiene esa misión tan global, de uso global de sus productos, en asegurarse de que primero que todo está el usuario y nadie más. No está el interés económico, no están las utilidades, tiene que pensarse en eso. Te doy un paralelo con claro. eso, Daniel, y es la situación que estamos viviendo con el tema de la vacuna y la aceleración dictada en este momento quizás por uno de los Ujú. peores presidentes que ha generado el mundo, que es el presidente Trump, tratando de usar el tema de la vacuna y sacarla al mercado, cuando se sabe hoy, por ejemplo, una de las compañías acaba de retirar la prueba de la vacuna porque una persona se enfermó a raíz de sacarla en el proceso de probarla. Entonces, no quiero necesariamente equiparar a Microsoft con Trump, pero digo, en general, una compañía que entiende o un país que entiende que tiene una responsabilidad global no puede ser casual cuando la tecnología está en el tiempo, no está madura y simplemente la saca por un propósito que no tiene nada que ver de poner en el centro primero la vida. Y si uno no pone la vida primero en el centro, el resto simplemente ya no tiene real sentido desde el punto de vista de propósito. Así que eso es un poco el paralelo que hago, transportándonos a lo que Ujú. está ocurriendo hoy en el mundo. Claro, claro que sí. Orlando, hablando de la pandemia, ¿cómo le cambió la vida a usted con esta pandemia? ¿Cómo ve el mundo ahora? Bueno, primero me di cuenta que estaba viajando demasiado y yo Sí, creo que claro. la pregunta más fundamental a largo plazo no es tanto esta pandemia, sino realmente el nuevo modelo que se debe generar y particularmente en el sobreuso de los recursos naturales y todo el tema de estabilidad del planeta, que yo creo que lo estamos consumiendo de manera muy rápida. Yo, bueno, primero entendí eso, entendí que mucho de lo que hay que hacer se puede hacer realmente virtualmente, no todo, pero una gran mayoría. Por ejemplo, soy parte de 3 juntas directivas: Ecopetrol, Centene Corporation, que es la tercera compañía más grande en salud en los Estados Unidos, que tiene una responsabilidad de millones de personas y su salud, y luego del Smithsonian, el Museo de Historia Natural en Washington, D.C. Y bueno, en el caso de Colombia, estaba yendo cada mes a Colombia a participar de manera presencial con Ecopetrol y me di cuenta que realmente no era necesario. Yo creo Mm. que mucha gente se ha dado cuenta que esta visión del trabajo en casa no solamente se encuentra el balance adecuado, puede ser una respuesta a muchas cosas, puede ser una respuesta al cambio climático desde cierto punto de vista, no es que lo vaya a arreglar, pero es una contribución importante. Es una contribución de eliminar el tiempo de tránsito entre casa y trabajo para pasar más tiempo de calidad, ojalá con la familia. Y yo me volví a reencontrar, por ejemplo, con mi nieto de una manera más, porque tenía tiempo hasta para jugar Xbox con él, con uno de mis hermanos que pues no me hablaba mucho. Decidimos hacer carreras de Fórmula 1 cada miércoles y bueno, fue una oportunidad de reencuentro a través de tener el tiempo y más eficiencia en el tiempo. Ese es un aprendizaje. Claro. Al mismo tiempo, otro aprendizaje con la pandemia es el hecho de que efectivamente el mundo va a tener que repensarse en su modelo de generación de riqueza, donde no puede ser la generación de riqueza a cualquier precio. Claro, pero ¿qué va a pasar con esas personas o con esas empresas que no van a cambiar ni con una pandemia? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cuál cree que va a ser el futuro de ellos? Bueno, yo creo que el proceso es un proceso natural donde aquellos que no ofrecen valor, que simplemente no se ajustan a las nuevas realidades de una, yo diría, una generación que se nos viene, que ya está aquí, la de los millennials y la que
sigue después de los millennials, en donde yo creo que el mismo mercado se va a encargar de sus propias eficiencias con respecto a hacerlas irrelevantes y eventualmente a desaparecer. En ese sentido, para mí yo creo que eso es buena noticia. Son tendencias que estaban ocurriendo antes de la pandemia, pero es buena noticia en el sentido de que las compañías se van a tener que sacudir, porque la convergencia tecnológica, la virtualidad, llegó para quedarse. Aquellas compañías que no se sepan ajustar, no solamente desde el punto de vista del tratamiento y efectividad de sus empleados, pero por ejemplo en temas de cadenas de valor, cadenas de suministro, que están reajustando a través del tema digital, simplemente van a desaparecer. Así que no desaparecerán todas mañana, pero a través del tiempo estas eficiencias se van a dar y simplemente los mismos usuarios, estas nuevas generaciones van a demandar compañías mucho más sensibles desde el punto de vista de la habilitación digital en un contexto de sostenibilidad, en un contexto de un desarrollo económico mucho más sostenible y mucho más renovable, y esto es cuestión simplemente de tiempo. Bueno, hablemos de fake news, de teorías conspirativas. Bill Gates, obviamente hablando de Microsoft, estuvo involucrado en varias. ¿Usted cómo ve todo este tema de que lo involucraron, que él se había inventado la pandemia, porque la predijo hace mucho tiempo en un libro? ¿Cómo ve eso? Bueno, yo creo que cuando hablamos de pandemias, esta pandemia va a pasar, a mí no me cabe duda, de hecho la tecnología va a responder mucho más rápidamente de lo que se esperaba. La gran pandemia del mundo es la desinformación, porque ese contexto de fake news y de teorías conspiratorias, desgraciadamente es un factor de muchísimo peligro porque la gente no lee, Daniel. Claro. Yo creo que la única vacuna a esto va a ser la necesidad de que la gente escuche una noticia y tenga la disciplina de poderla verificar a través de muchas fuentes. Yo eso lo hago hoy todos los días. Me levanto 5 de la mañana, de 5 a 7 de la mañana, selecciono temas que considero son importantes en mi trabajo del día a día y de mi familia. Leo una noticia, pero la trato de verificar con por lo menos varias fuentes a nivel global para luego crear mi propia impresión de esto. Esto requiere de disciplina. Requiere que las nuevas juventudes lean mucho más en la forma de consumirlo. Ojalá fueran los libros. Esa no es la manera ideal de consumirlo hoy, aunque yo adoro los libros y considero que es quizás el movimiento más importante que puede hacer un ser humano para mantenerse con el cerebro muy activado y además aprender muchísimo. Pero requiere de eso. Conociendo muy de cerca a un tipo como Bill Gates, decir que el tipo está usando el desarrollo de la vacuna para introducir un chip en cada persona que se la ponga, pues es la cosa más ridícula que he escuchado en mi vida. La ciencia simplemente lo corrobora. Y en fin, así que yo creo que los seres humanos ante la desgracia siempre tratamos de encontrar formas de explicárnoslas cuando no las podemos explicar. Y así por eso, de manera realmente aterradora, muchas de estas teorías están creando a nivel global una serie de personas a gran escala que creen en la primera noticia que leen. Así que eso para mí es la primera pandemia y la única respuesta y vacuna para eso es la disciplina de leer activamente, de educar activamente, y de que cada individuo se meta en esa capacidad de poder discernir acerca de lo que lee el día a día. Orlando, si usted pudiera hoy volver a hablarle al oído a Bill Gates con respecto a su carrera altruista por conseguir una vacuna para el COVID, ¿qué le diría? Bueno, yo creo que a raíz de mi propia experiencia, Bill Gates es un tipo que realmente también evolucionó, inclusive como ser humano de una manera dramática, en mi opinión. Muy duro al principio, yo lo conocí en el año 91, tuve la oportunidad de trabajar con él de cerca hasta el 2003 o 2004, cuando él se movió a la fundación. Pero yo diría que Bill va a pasar en la historia como un tipo no solamente visionario en el punto de vista tecnológico, pero visionario en lo que representa el uso de la acumulación de riqueza para beneficio global. Y no lo estoy defendiendo porque fue mi jefe, ni mucho menos. Simplemente las acciones hablan más que las palabras. Y el hecho que ha decidido esencialmente donar el 80% o más de su fortuna y ha logrado convencer a varios billonarios a nivel global de que hagan lo mismo, incluido Warren Buffett y otros, incluida la esposa McKinsey, la esposa de Jeff Bezos, que hoy es la mujer más rica del mundo, y ha decidido donar el 80%. Así que desde ese punto de vista, yo no hay mucho que le tengo que decir a Bill. Yo cada vez que lo escucho hablar, realmente me maravillo en su capacidad de poder articular soluciones a escala. Siempre me dijo, si tú me preguntas cuál fue la lección más grande que aprendí de él, siempre me decía, no me presente nada que yo no puedo multiplicar por 1 billón. Y no se refería necesariamente a 1 billón de dinero, sino a esos modelos de invertir el dinero y la riqueza en plataformas escalables que le den respuesta al mundo. El tema de la vacuna es importantísima. No solamente en el tema de la pandemia pero en el tema de todas esas enfermedades tropicales, malaria, en fin. Así que yo realmente no tengo mucho más que decirle. Lo he visto más activo. Usualmente es una persona muy cautelosa de hablar en los medios.
medios, pero veo que ha salido mucho más activo a hablar, especialmente a refutar teorías, no tanto atacándolo a él, sino la increíble irresponsabilidad de cómo el tema de la pandemia se ha tratado especialmente en los Estados Unidos y en algunos lugares del mundo. Así que, pues honestamente, Daniel, no tendría mucho más que decirle, sino de darle fuerza para que siga activando todas sus conexiones y toda su fortuna alrededor de responder a estos problemas globales que han puesto de rodillas al mundo. Orlando, hablando un poco de usted, ¿no le parece que es como si hubiera comprado un boleto en primera fila para un concierto que se llama Transformación Tecnológica y se lo pateó usted del comienzo a fin y usted ha visto todos los cambios más importantes en primera fila? Bueno, mira, yo tuve la fortuna de vivir a través de 3 revoluciones. Nací en el año 56, cumplí recientemente 64 años y tuve la gran fortuna de vivir 3 revoluciones tecnológicas importantes. El gran computador que cabía en una sola habitación, luego el computador personal, luego el internet. Y tengo la gran esperanza de poder vivir mucho más esta que quizás es la más importante en la historia de la humanidad por su potencia, su convergencia y su centralización con respecto al comportamiento humano que puede ser usado positivo o negativamente. Así que es cierto, Daniel, yo creo que estamos al frente de algo muy importante y yo me siento absolutamente afortunado de ser parte del diálogo global de esta gran convergencia digital o tecnológica que está ocurriendo en el contexto de una gran divergencia socioeconómica, geopolítica y de muchas otras características transformando el mundo de manera profunda. Orlando, ¿qué lo sorprende de la tecnología hoy en día? Bueno, mira, su capacidad de poderse reinventar a velocidades realmente impresionantes. Me sorprende, sobre todo te voy a decir que yo creo que la capacidad de la tecnología hoy de hacer mímica del cerebro está en su infancia, pero está siendo acelerada de manera absolutamente impresionante. Eso me sorprende. Yo no soy de los que cree que la tecnología va a reemplazar al ser humano, pero lo que sí sé es que la tecnología en la capacidad de poder entender el cerebro, que es este órgano que simplemente es inexplorado en su mayoría, y la capacidad de darle la oportunidad a conocer mucho más el cerebro es algo que me sorprende a la velocidad en que se está dando. Especialmente toda esta idea de redes neuronales y la capacidad de hacer mímica a través de la inteligencia artificial del cerebro humano. Jamás pensé que, digamos, esto pudiera ser factible y creo que estamos al punto de poder intervenir inclusive directamente las neuronas de un cerebro para que podemos, por ejemplo, pensar en temas como la telepatía, que se pensaba que era una cosa absolutamente imposible. Hoy, inclusive probada a nivel de algunos animales en que es posible. Obviamente esto abre unas puertas de horror si se utiliza mal, pero también abre unas puertas absolutamente increíbles si vamos a atacar cosas como, por ejemplo, el Alzheimer, gente que tiene un problema cerebral y que puede ser activado directamente a través del uso de la inteligencia artificial y de la intervención de dispositivos en el mismo cerebro que les permita tener una vida más viable. Así que todo eso me sorprende y es la convergencia entre la biotecnología, la tecnología informática, la intersección con el tema neuronal y la intersección con el tema cognitivo y obviamente el tema del microcosmos de la nanotecnología. Esa intersección es realmente algo maravilloso. Bueno, eso tiene que ver mucho con el tema de la educación, porque si logramos tener esas conexiones neuronales, yo creo que inclusive en el futuro a lo Matrix, un disquete o una conexión al cerebro y nos insertamos conocimiento. De hecho, creo que conocimiento es algo que va muy ligado a la forma como se aprende. A Bill Gates y Mark Zuckerberg, ellos dejaron la universidad y tienen posiciones muy, muy claras al respecto, pero ¿cómo ve usted la educación? Obviamente esto cambió del cielo a la tierra con este aislamiento, ¿no? Bueno, hay muchos aspectos de cómo pensar eso, pero realmente es el gran punto de partida. Yo creo que si los mundos o digamos las naciones no se reinventan desde el punto de vista de cómo la educación va a ser transformada, especialmente para no crear más brechas sociales, porque al final la única razón de la ciencia y la tecnología es ayudar a cerrar las brechas sociales y que no se nos quede nadie atrás. Esta exclusión se puede convertir en algo absolutamente dramático si no se gestiona bien y parte por la educación. Dos cosas con respecto a la transformación desde el punto de vista de la educación. Primero, como todos sabemos, el ser humano realmente aprende a través de la experimentación y vienen tecnologías como la realidad virtual en la cual tú te puedes hacer una inmersión en un mundo en donde el mundo físico se intersecta con el mundo digital para experimentar algo de una manera muy profunda y directa. Si esta tecnología que hoy yo diría China es el más avanzado en este tipo de aspectos, en cómo introducir educación con experimentación directa a través de tecnologías como la realidad virtual, en donde yo puedo agarrar un motor, desbaratarlo y volverlo a armar o buscar una ecuación y cómo esa ecuación la puedo manipular con mis propias manos para ver cómo afecta, digamos, ciertos
aspectos en el diseño de un nuevo material o de un nuevo producto. Estamos hablando de un salto absolutamente cuántico, porque es a través de lo que llamamos ahora, yo creo que la palabra importante aquí, Daniel, es computación cognitiva, porque cuando hablamos de la computación cognitiva, me da la capacidad de usar todos los sentidos del ser humano y el cerebro siendo parte de esto para poder absorber información de una manera absolutamente más acelerada. Entonces yo diría que esta capacidad de poder hacer inmersiones en mundos virtuales es sin duda un gran salto de cómo la educación se va a tener que reinventar, y el acceso a todos estos elementos va a ser absolutamente crítico. Hay otra pata de esto que creo que es muy importante, y es la forma como estamos aprendiendo. Yo diría que las universidades, especialmente hoy diseñadas a que vayas 4 años a la universidad y luego sales y no tienes trabajo, en muchos de los casos, porque muchas de las cosas en las que una universidad educa no está alineada con la demanda de lo que va a venir a raíz precisamente del cambio tecnológico. Entonces yo pienso que hay escenarios en educación que van a ser mucho más en tiempo real, mucho más cortos, mucho más enfocados en ciertos aspectos. A mí me invitaron, por ejemplo, a la Junta Directiva de Ecopetrol. Yo no sabía nada de petróleos, sabía mucho de tecnología, y parte de la razón por la cual fui invitado a la Junta por el presidente fue por eso. Pero fíjate, me ofrecieron un diplomado de 3 meses en petróleos para no petroleros, y fue una absoluta maravilla, como en 3 meses se pudo condensar una gran cantidad de elementos, no para ser un super experto en petróleos, pero sí para poder esencialmente cerrar un poco esa brecha, que para mí fue esencial. Entonces es un ejemplo de cómo los programas de educación, tanto desde muy temprano hasta muy grandes, las universidades en particular, no van a ser programas necesariamente de 4 o 5 años o 2 años más de maestría. Yo creo que va a ser mucho más en tiempo real y va a requerir de especializaciones que respondan más a las necesidades de nuevas disciplinas y de nuevas habilidades generadas esencialmente por el cambio tecnológico. Y por último, como te decía, esta capacidad de poder alterar, digamos, la capacidad de aprender a través de dispositivos neuronales que pueden ser injertados directamente en el cerebro ya es una realidad. Como te digo, esto abre una serie de preguntas éticas importantes, pero también abre la posibilidad de cerrar muchas brechas en la educación a través de crear mucha más capacidad de inclusive prestar las memorias de otros. Que la memoria de alguien que sea útil para cierto tipo de cosas puedan ser injertada en mi memoria, para beneficio de aprender mucho más y de ser mucho más efectivo en estos temas. Pero bueno, esto abre todo un capítulo que necesitaría un podcast completo con respecto al tema ético, que es lo que a mí en lo particular me preocupa más. Claro que sí. Orlando, vamos llegando al final de este podcast, esa entrevista. ¿Cómo podría un país como Colombia salir de esta olla en la que queda mucha gente, olla tan absurda, luego de la pandemia? Bueno, yo estoy seguro, quizás Daniel, tú has escuchado del tema de la misión de sabios, que fue básicamente un llamado a la sociedad civil para crear una ruta y un camino para Colombia. Esto se hizo antes de la pandemia, pero hoy más que nunca eso es relevante. Se hicieron más de 30 recomendaciones por más de 10,000 personas que participaron. Yo fui invitado en el grupo de 40 personas que supuestamente eran los sabios de la misión, que a mí me parece que ese nombre se queda de pronto muy grande. De sabio no hay nadie, porque siempre hay algo que aprender. Pero esas recomendaciones se hicieron, Daniel. Ya yo invito a los lectores que vean esto, y ahora la pregunta es cómo ejecutamos. La recomendación es simple, es que Colombia entre por el camino de convertirse en una potencia en bioeconomía y en biotecnología, utilizando, digamos, esa gran riqueza que tenemos desde el punto de vista de biodiversidad, traduciéndolo en gran efectividad y automatización del campo, especialmente en temas de agricultura. Colombia puede ser una potencia en resolver la demanda alimentaria del mundo, y luego traducir eso en la producción de productos de valor agregado, los llamados ingredientes activos como la cafeína. Siendo un país de 200 años de café o más, todavía importamos la cafeína, que es un ingrediente activo, y Colombia tiene que empezar a transitar por apuestas de ese nivel, que incluye sobre todo los territorios. En Colombia tenemos un problema, por ejemplo, de falta de conectividad. Eso es absolutamente esencial. Colombia tiene que invertir en infraestructura de conectividad de buen nivel en todas las regiones para poder implementar una agenda como la que es propuesta por la misión de sabios. El gran desafío va a ser ejecutarla, pero por ahí van a tener que transitar. Orlando, ¿qué le faltó hacer en Microsoft? No, mira, yo me siento un total afortunado. Yo creo que yo nunca miro hacia atrás en ese contexto. Yo más bien siempre me pregunto qué más puedo hacer, agregando no solamente el conocimiento que tuve a través de Microsoft y otros ejemplos, pero quizás traducir ese conocimiento en la capacidad de aprender más y contribuir más interactuando con otras fuentes de conocimiento. Así que el mundo está lleno de muchos lugares donde se puede aprender, y la verdad yo no miro mucho hacia atrás y me siento bastante satisfecho con las contribuciones que se me dio la oportunidad de poder hacer estando en el sector privado. Hoy ya estoy por fuera de eso y no me interesa necesariamente
estar empleado por nadie ni tener un jefe, así que hoy siento una gran maravilla de tener mi tiempo disponible y utilizarlo en conversaciones como esta que son importantes y ojalá traducidas en acción más adelante. Orlando Ayala, el hombre que le hablaba al oído a Bill Gates, así hay un libro titulado, y bueno, pues nada, fue un placer, Orlando, haberlo tenido aquí en Hiperdata, hablando de estos temas un poco más tecnológicos de lo que usualmente son las entrevistas, porque usualmente supongo que le hacen más entrevistas de perfil, pero sí me interesaba preguntarle por cosas muy técnicas que quedaron muy claras en el día de hoy. Gracias, Daniel, y mi único mensaje es que nadie puede mirar en Colombia el partido desde la tribuna. Más que nunca la tecnología nos permite dar esa posibilidad, ese salto que tenemos que hacer. Esta generación le tiene que dejar ese legado a la siguiente. Así que esa es mi invitación como mensaje final. La pandemia va a pasar y tenemos que trabajar en convergencia de país para llegar a un propósito colectivo y construido colectivamente que le dé el gran salto a este gran país que es Colombia. Hiperdata, el podcast. Y como les habíamos anunciado, hoy en Hiperdata tenemos a Maleha Restrepo. Alguna vez tuve la oportunidad de viajar con ella a cubrir un evento de tecnología, ella como influenciadora, yo como periodista, y realmente me cayó muy bien. Y para mí es un placer tenerla hoy aquí en Código Abierto. Bienvenida, Maleha. Hola Daniel, me encanta estar en Hiperdata, así que comencemos. Bueno, comencemos. Cuando buscamos un nombre en internet, la gente lo que más pregunta es ¿dónde vive? Yo vivo a las afueras de la ciudad, aunque no voy a decir de qué ciudad para que sigan ahí buscando. ¿A qué edad tuvo su primer celular? Bueno, no lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que lo primero que tuve fue un beeper. Antes de tener celular tuve un beeper. Maleha, ¿cómo es ser creadora de contenido en aislamiento? Durante este aislamiento, la verdad ha sido beneficioso porque hemos tenido tiempo para dedicarle a nuestros videos, para poder estudiar y así pues tener mejores herramientas a la hora de crear. ¿Cómo maneja el tema de la tecnología con sus hijas? Bueno, el tema de la tecnología con nuestras hijas, primero es un tema en el que sí pienso que uno tiene que estar muy alineado con su pareja en cuanto a cuáles son los límites que se ponen y que debe haber límites, no puede haber un acceso ilimitado a la tecnología y obviamente hacer el uso del control parental en las aplicaciones que nos dan esta opción y entender que primero están los momentos para compartir en familia que tomar un iPad o un celular. ¿Tiene algún contenido de streaming que recomiende? El contenido que recomiendo en este momento es en Amazon Prime, una serie que se llama The Boys. Acaba de salir la segunda temporada y de verdad se la tienen que ver. ¿Cuál es el gadget que mejor maneja, Maleha? El gadget que manejo mejor es el reloj que tengo puesto. ¿Cuál es su gadget favorito? Por esta época creo que hice una muy buena compra de un gadget que nos facilitó mucho la vida y es una aspiradora robot que ha sido fantástica para esta época. Cuéntenos una anécdota tecnológica. La anécdota tecnológica que les puedo contar es que pues cerré mi cuenta de Twitter hace como 6 meses, pero quise que pues esta cuenta tuviera más visibilidad con propuestas interesantes e importantes para nuestra vida. Y por eso fue donada, no fue cerrada del todo porque fue donada a un movimiento nacional ambiental para que pues ahí se puedan exponer todos los temas de lo que está sucediendo con el medio ambiente en nuestro país. Maleha, ¿para cuál gadget es negada? Soy negada para poder manejar y entender un dron. Ok, hablemos de música. ¿Tiene alguna playlist recomendada? En Spotify sigo una que se llama Nuevo Folklore y también una de mis favoritas es la de KCO. Si pudiera, ¿qué gadget se inventaría? En este momento me inventaría un teletransportador que me llevara a ver ya mismo a mis papás. Ok, ¿quién es el tecnológico de la casa? Definitivamente es más tecnológico Sebastián que yo. Bueno, esto es un podcast. ¿Escucha alguno? ¿Algún recomendado? Sí, todos los de Pilar Sordo me parecen fantásticos, así que la recomiendo. Si pudiera desaparecer un aparato tecnológico de la Tierra, ¿cuál sería? Si pudiera desaparecer un aparato tecnológico, creo que sería el cargador con cable. Y la de irnos, ¿cuál ha sido su peor fiasco con la tecnología?
tecnología? Sin dar muchos detalles, me fui a hacer una campaña a Europa con una marca de tecnología y me fue muy mal con la marca. Bueno, yo creo que estuve muy cerca de Maleja cuando sucedió ese fiasco. Maleja, gracias por haber estado aquí con nosotros en Código Abierto de Hiperdata. Pues muchas gracias por esta invitación. Mis redes sociales, si quieren chismosear, son Maleja_Restrepo. Un abrazo, chao. Y antes de que finalice este podcast, hablemos de etimología de palabras tecnológicas. Hablemos de la palabra ordenador o computador. Esta palabra ordenador, como se le dice en España, viene del latín ordinare, es decir, poner las cosas en su lugar. En Latinoamérica le decimos computador y esta palabra también viene del latín. El prefijo con, supongo que se usa com porque antecede una P, significa completamente, globalmente. Y putare, que no es una grosería, no señor, que es podar selectivamente. Pensar, ahí lo tiene. La palabra tecnología viene del griego y significa el estudio de la técnica. En griego la palabra es tecnologia con J en lugar de C, que se divide en techne, que significa técnica, arte, oficio, y logos, que significa estudio o tratado. Y la de irnos, podcast. La palabra podcast surge de la unión de dos palabras, iPod y broadcasting. Un iPod, como ustedes saben, es un reproductor de música portátil y broadcast se refiere a una emisión, ya sea en televisión o radio. Esta palabra surgió de la mano de Apple en 2004. ¿Cómo lo ves? A la cama no te irás sin aprender algo más. Hasta aquí llegamos con Hiperdata en el día de hoy, episodio 13. Espero les haya encantado esta entrevista con Orlando Ayala, con Maleja Restrepo. Suscríbanse, compartan si pueden en sus redes sociales y nos oímos dentro de 8 días aquí en Hiperdata, tu vida conectada.